Todo esto que contaré sucedió ya hace tiempo en un ranchito pegado a la sierra de Zacatecas. Recuerdo hasta el día de hoy todos aquellos sucesos y no sé qué fue lo que vimos, pero se los narraré a ustedes para que saquen sus propias conclusiones. Todo esto sucedió cuando recién me casé con la que hoy sigue siendo mi esposa. Mi abuelita llegó de visita a casa y estuvo algunos días. Cuando se fue nos hizo una invitación para pasar unos días en su pequeño ranchito, en la ciudad de Zacatecas. A lo cual, después de platicarlo un tiempo con mi esposa, decidimos ir cuando me tocaran las vacaciones en mi trabajo. Recuerdo bien ese día, alistamos todas nuestras cosas y mi esposa estaba feliz, ya que sería nuestro primer viaje juntos como marido y mujer. Eso nos tenía emocionados. Ella cargaba siempre un diario donde anotaba las cosas que hacíamos juntos, y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Y un día, revisando su diario, nos encontramos con aquello que vimos en el rancho de mi abuela. Aquel día llegamos por la tarde, ya casi noche. Toda la gente andaba muy alborotada con machetes, palos en mano y escopetas, peinando toda la zona del rancho y los corrales donde mi abuela tenía sus borregos, chivas y vacas. Al vernos, mi abuela de inmediato nos pasó al interior de su casa. Ya adentro se escuchaba toda la algarabía y disparos de escopeta fuera de aquellas paredes. Pregunté curioso qué era lo que estaba pasando. Fue ahí donde ella nos contó que algo estaba matando a sus animales y los animales de otros ranchitos cercanos, y aún no sabían qué era. Esa tarde que habíamos llegado, los trabajadores vieron algo en los corrales. Lo perseguían, pero no lograban ver qué era. Por la velocidad que tenían estas cosas. Pasaron los días. Mi esposa y yo tratábamos de divertirnos y no pensar en aquel incidente, e hicimos muchas actividades esos días. Montamos a caballo, nos bañamos en el río, dimos caminatas por las tardes en aquellos pastos verdes, incluso subimos el cerro, acompañados por un trabajador de mi abuela. Fue ahí donde nos topamos con una inmensa cueva. Al preguntarle a este hombre por aquel lugar, solo dijo no saber nada, que él también era la primera vez que lo veía. No preguntamos más y bajamos de la sierra. Mi abuela ya nos esperaba con la cena lista. Mientras cenábamos, le pregunté a mi abuela por aquella cueva, contestándome que era una especie de grutas, que hace tiempo había caído una fuerte lluvia dejándolos al descubierto. Fue todo lo que ella dijo. Después de cenar y de ayudar a mi esposa a mi abuela a recoger la mesa y lavar los platos, decidimos salir a caminar un poco. Ya era de noche y los corrales de los animales estaban al frente de la casa, como a 100 metros. Primero el de las chivas, luego el de los borregos y por último el de las vacas, formando entre ellos un caminito. Hasta ese lugar caminamos mi esposa y yo. Pasamos el corral de las vacas y nos paramos un rato. Al venir de regreso, notamos a los borregos inquietos. Incluso cuando los alucé con mi lámpara de mano, vi que estaban hechos bolita, como con miedo de algo o alguien. Pensé que era por el fresco que hacía y seguimos caminando hacia la casa de la abuela. Pero al salir del perímetro del último corral, oímos mugir a las vacas muy inquietas. Al tirar la luz hacia el corral de estas, ahí lo vimos. Es ahí donde les digo que mi esposa y yo no sabemos definir qué era. Montado, casi acostado boca abajo, estaba una persona con sus ropas andrajosas y viejas, rotas, como en las películas de los muertos vivientes. Pudimos ver que no tenía pelo, y al parecer succionaba la sangre del cuello de aquella pobre vaca, que no hacía nada, no hacía ningún intento por defenderse. Parecía hipnotizada. Las inquietas eran las otras que estaban cerca y miraban cómo esta cosa la devoraba. Mi esposa no se contuvo y soltó un grito de miedo, lo que provocó que aquel ser volteara hacia nosotros. No pudimos ver bien su cara, solo sus ojos rojos y sus enormes colmillos.
Nos quedamos paralizados sin saber qué hacer. Luego esta cosa, sin bajar de la vaca, dio un brinco fuera del corral y corrió brincando a un árbol alejándose de ahí, dando grandes saltos sobre la copa de los árboles. Nos quedamos mudos de la impresión. Pensamos que todo había pasado. Mas de pronto, algo cayó de la copa de un árbol que estaba frente a los otros. Al aluzarlo, el pánico se volvió a apoderar de nosotros. Era otra de esas cosas, pero esta era más enorme, y a diferencia de la otra que no tenía pelo, esta tenía una enorme cabellera, y al mirar su cara, era muy feo el desgraciado, ojos rojos igual que la otra y colmillos aún más grandes. Esta cosa estaba inmóvil ante nosotros, como a unos 30 metros de distancia. Mientras todo esto pasaba, yo jalaba a mi esposa del brazo dando pequeños pasos hacia atrás, sin dejar de ver a aquel ser. De pronto y veloz, esta criatura corrió hacia nosotros. Ahí fue donde mi esposa y yo, muertos de miedo, arrancamos a toda velocidad hacia la casa. «Corre, no pares», dije a mi esposa. Yo miraba hacia atrás y veía aquel ser y en verdad era veloz el desgraciado. Créanme que estaba a punto de darnos alcance, cuando escuchamos un disparo y aquella cosa rodó por el piso para después levantarse y correr hacia un árbol del cual subió tan rápido como si fuera un felino. Ya arriba vimos cómo se alejó dando brincos enormes entre las copas de los árboles. Mientras todo esto pasaba, se seguían escuchando disparos tratando de darle a aquel ser. Era mi abuelo, que montado en su caballo y con escopeta en mano, no dejaba de disparar a aquella criatura. Bajó de su caballo y corrió hacia nosotros preguntando si estábamos bien, al mismo tiempo que mi abuela y los trabajadores del rancho salían a ver qué había pasado. Mi abuelo solo dijo: «Tuvieron suerte que haya regresado a tiempo». Luego, dirigiéndose a mi abuela, le dijo: «¿Por qué no les dijiste, mujer, que no pueden salir ya tarde aquí?» Mi abuela solo se encogió de hombros y dijo: «Quería que estuvieran tranquilos, viejo, y no preocuparlos». Luego todos nos dirigimos a la casa. Después, supe que mi abuelo andaba entregando un ganado que vendió a unos rancheríos cerca de ahí, y de paso, tuvieron junta con los ganaderos para hablar de estas cosas que seguían matando a sus animales. En los siguientes días, vimos cómo mis abuelos cerraban las puertas por dentro con llave y hasta con trancas atravesadas en la puerta. Pero nada cambiaba. En las siguientes noches oíamos al ganado muy inquieto, como si algo estuviera con ellos. Era cuando mi abuelo y sus hombres salían a espantar con disparos a aquellas cosas. Incluso, hubo alguna noche que subieron al techo de la casa y se oía cómo raspaban las láminas de la cocina, ya que donde nos quedábamos todos a dormir eran cuartos de techados. Alguna vez escuchamos decir a la muchacha que le ayudaba a mi abuela que hacía un tiempo una de esas cosas levantó varias láminas de la cocina con solo sus manos. Eso nos dejó bastante impresionados. Mi abuelo, esas semanas que pasamos con ellos, siempre nos recalcaba de noche: «No salgan para nada». Una noche, sentados todos a la mesa, después de cenar, el abuelo dijo con voz firme, viéndonos a mí y a mi mujer: «Hay algo, mijo, que baja de la sierra. No sé qué sean, si brujas o nahuales, la verdad no sabemos, pero tienen poco que comenzó todo esto. Desde que unos campesinos pensaron que habían encontrado una cueva. Pero no era eso. Son como grutas que entre más entras, te llevan más abajo. Y estos hombres, pensando que era una cueva, introdujeron un montón de hierbas, prendiéndole fuego para limpiarlo de todo animal y bichos, y poder introducirse a ella. La verdad, no supieron lo que habitaba ahí. Bajan de noche y matan a los animales. Incluso hemos visto bolas de fuego a la altura donde se encuentra esa cueva. Le hemos disparado infinidad de veces. He curado mis balas, pero aún así no logramos hacerles nada. Todo esto fue por culpa de la ambición de esos campesinos. Se dice que dentro de esas grutas hay un tesoro de los revolucionarios, pero que está maldecido por estas gentes. Cuenta mi abuelo que cuando él era joven,
Su papá, mi abuelo y sus 2 hermanos iban a pastar con los animales a la sierra, y que al pasar por esa cueva, mi bisabuelo les decía que jamás se les fuera a ocurrir entrar. Pasó el tiempo, y mi abuelo se deslindó de todo aquel lugar por ir a estudiar a la ciudad y hacerse de un hombre como empresario. Ahora en su vejez volvió al rancho para ponerlo a trabajar, hacer lo que le gusta y terminar su vejez aquí. Él dice que estas gentes no midieron las consecuencias que afectaron a todos en el pueblo, y cómo ir a la policía, cómo explicarles de estas cosas, nos juzgarán de locos. Yo estoy seguro que estos campesinos hicieron algo más para que estas cosas bajaran de la sierra. Incluso han atacado a las personas. Seguro estoy que mi padre sabía lo que se ocultaba ahí y nunca nos quiso decir. Solo nos advertía no entrar por ningún motivo. Continuó diciendo: yo ya entré con mis hombres a esa cueva y la verdad se respira a muerte allá adentro. No tiene fin. Entre más avanzas, más para abajo te lleva. Esa misma noche le dije a mi abuelo que al día siguiente nos iríamos, ya que la verdad, mi esposa y yo sí teníamos mucho miedo. Así fue el día siguiente. Y fue hasta hoy que mirábamos fotos y recuerdos de nuestra vida, que encontramos ese diario, donde mi esposa describió todo lo que vivimos en aquel ranchito de mis abuelos, en Zacatecas.